Bienvenidos a todos y todas a esta segunda jornada de nuevas tendencias en la educación a distancia en nuestro país, en el entorno de la educación 4.0. Mi nombre es Pedro Rocha y a nombre del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red Late, pues les damos la bienvenida a todos los que se están conectando gracias a CUDI, que nos permite estar aquí en sus espacios. La transmisión y la coordinación que, pues como todos sabemos, no es fácil y es muy necesaria para estas modalidades, la cual todos promovemos y actuamos desde nuestras trincheras académicas. En ese sentido, pues tenemos esta segunda jornada que le vamos a Dios, te doy las gracias, Ana Lidia, como parte del miembro integrante de esta red que queremos, es nueva, es joven, pero hay mucho talento que la doctora Marina Vicario actualmente nos está coordinando a 9 comités, uno de ellos es este, y que estamos haciendo y que pretendemos hacer impacto en el uso de la tecnología educativa. Me voy a permitir presentar a la doctora Ana Lidia Franzuani Velázquez, que es nuestra ponente el día de hoy. Ella es directora del programa de Ingeniería en Computación y profesora de tiempo completo del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y toda su formación, licenciatura, maestría, ha sido 100% ITAM en toda tu formación, Ana Lidia. Por resaltar tu currículum, que es una reseña, y compartirlo con todos los compañeros, pues tienes publicaciones, ha publicado en el área de las ciencias, de la ingeniería y en sistemas, tiene instancias postdoctorales y como profesora visitante, por mencionar la Universidad de San José State University en California. Ella tiene su doctorado como mencioné, en Ingeniería del Conocimiento y Sistemas por la Université de Technology de Troyes, tú me corregirás la pronunciación, Anita, y Telecom of Manager de París, en Francia. La verdad que en su momento también fuiste un ejemplo para todos, abrir brecha en estas experiencias internacionales. La doctora Franzuani forma parte también de la Academia Nacional de Informática y Computación, forma parte, es integrante de la Academia Mexicana de Informática y es miembro en la Asociación Mexicana de la Industria de la Tecnología de Información, AMIATI, y en el proyecto de nuevas generaciones que Women in Technology. Pues como ven, la doctora Franzuani, aparte de ser una muy buena colega que siempre nos invita y comparte los eventos académicos en los cuales participas, pues te agradecemos que estés con nosotros, que inicies esta segunda jornada, que lo que pretendemos en el comité es tener pues estas cápsulas que podamos reflexionar, pero que podamos documentar y que toda la academia interesada en la educación de la tecnología podamos utilizarlo. Inclusive ayer recibí un correo que me pedían del Politécnico abrirlo a sus alumnos, y yo creo y profesores, si lo abrimos y cada vez impactamos más, pues bienvenidos quienes estén conectados del Politécnico. La dinámica sería la misma como la primera jornada, después de la presentación de la doctora Franzuani, que nos va a compartir su presentación, en la cual le hemos denominado, y pues tú le irás buscando el encauce que conozco que le vas a dar, es la inteligencia artificial en la educación a distancia, educación 4.0, en lo que de una manera podamos ir impactando desde nuestro trabajo académico. Posteriormente, el doctor Carlos Lizárraga, que lo presentaré en su momento, es nuestro comentarista, y la idea es, como estas sesiones de charla, que podamos verlo desde su área de expertise, desde la Universidad de Sonora y en todas sus redes donde el doctor se mueve, pues poder complementar, como lo hicimos la vez pasada con los anteriores ponentes. Y posteriormente, para cerrar, pues quienes quieran compartir, sumar o hacer un comentario,
lo pueden hacer quienes estén conectados. Hoy vemos también aquí con el apoyo de Martita quienes están en YouTube, en Face, y bueno, ya todo esto está muy comunicado. La idea es tener en un lapso de una hora, hora y cuarto nuestra sesión, pero pues esto va dando como ustedes vayan participando. Pues Ana Lidia, pues bienvenida. Aquí te damos el uso de la palabra y muchas gracias de nueva cuenta por apoyarnos. Muchas gracias a ti, Pedro. Estoy súper contenta de poder charlar un ratito con ustedes de un tema que me apasiona. Estoy muy contenta de poder participar en la segunda jornada en este comité que tú manejas muy bien, Pedro, en el Comité de Educación a Distancia Virtual, y muchas gracias a la Red Late, ¿no? Estoy encantada de participar con ustedes y en lo que podamos ayudar. Voy a entrar con una frase solamente para todos los que nos están viendo, que se queden ahí con esa frase y que en un momento en el que podamos discutir todos podamos pensar si es cierto que es correcto. Bueno, entonces comentaba que les iba a dejar esta frase para que la reflexionen después cuando tengamos ya micrófonos abiertos para todos, pensando en que si efectivamente debería de ser el conocimiento libre como el aire, como el agua, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Entonces, realmente otra de las cosas importantes que voy a platicarles es que en un simposio que hubo en el MIT en mayo de 2017, Jim Flower dejó muy claro que estábamos moviéndonos hacia un mundo donde las máquinas le dirían a la gente qué hacer. Y la verdad es que yo estoy completamente convencida en sí, ¿no? Todo mundo ahora que se mueve de un lugar a otro usa Waze, ¿no? Y entonces la máquina le está diciendo qué hacer. Y la verdad es que ya ni nos ponemos a pensar si el camino es el más óptimo, si el camino es el mejor, simplemente ponemos Waze porque ya pensamos que es la mejor solución. Y entonces la máquina nos dice qué hacer. Si ponemos a ver el algoritmo, podemos ver que también está un poco manipulado el algoritmo para que podamos pasar por un alto para que nos manden una publicidad. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Cómo nos dejamos llevar ya con lo que está pasando. También para la discusión en un poquito más adelante, estas tres figuras que tengo aquí son figuras relevantes para el tema que vamos a hablar de la inteligencia artificial y la educación, porque si ven la mano robótica que juega el ajedrez, que quizás se ve así impactante, pues es un problema que se resolvió en los 70s, ¿no? Entonces es un problema bastante viejo, pero que también puede impactar. Y el que tenemos aquí a la derecha, que es el niño con el casco, ¿no? Estamos ya trabajando todo mundo con este rollo de los sensores. De hecho, aquí en el ITAM se hizo una tesis en donde se puede mover una silla de ruedas, ¿no? A través simplemente de ir hacia adelante, hacia atrás con la mente para ayudar a las personas parapléjicas. Y bueno, el que impacta o que me impacta más a mí es la foto de la derecha, que es un robot con una flor, que efectivamente es donde podemos tener este rollo de los sentimientos. Mi agenda va a estar como un poquito repartida en el contexto de las tecnologías de información para situarnos en el mundo en el que estamos, un poco después hablar de la inteligencia artificial y por supuesto en el tema que nos acude, que es ejemplos de la inteligencia artificial y la educación. Entonces, hablando del contexto, voy a poner solamente 2 minutos de este video, no sé si ya lo he visto, pero creo que es interesante ver lo que está pasando ahorita en la educación. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth's lot. average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock, knock. Who's there? Lettuce. Letters who? Lettuce in. It is freezing outside. My favorite color is orange. Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. See you later, alligator. In a wild crocodile. Tell me a story. How about we make a story together? Bueno, este es el tipo de juguetes que ahora los niños están relacionando ya, y si se fijan, las respuestas que estaba dando el robotito pues no eran unas respuestas incorrectas. Yo creo que las respuestas que estaban dando eran completamente correctas a las preguntas de los niños. Y no sé si sepan, pero este juguete que salió en el 2014 ya estaba vendido antes de ponerse en la tienda, y es un juguete que está conectado a Watson.
Y espero conozcan a Watson. Watson es esta computadora de IBM, ¿no? Que tiene la capacidad de ya estar comprendiendo y contestando preguntas a esta altura. Entonces, para que se den una idea de que ahora qué es lo que está pasando con los niños y con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hablemos entonces un poco del contexto de esta inteligencia artificial. Y como vemos, la revista del MIT, no sé si la conozcan, sale siempre las tecnologías emergentes en cada año, y estamos viendo aquí 3 tecnologías emergentes de años anteriores, en donde pues ya tenemos los drones, tenemos la fabricación de 3D, tenemos este proyecto de internet, ¿no? Que se llama Loon, que tiene Google para poder llevar internet a las zonas marginales, ¿no? Que se estuvo deteniendo este proyecto porque no tenemos leyes, ¿no? Y ahí viene otra de las partes importantes en la inteligencia artificial, la ética y las leyes, hasta dónde vamos a dejar que pasen las cosas. Y efectivamente aquí pararon el proyecto, no porque no sea un proyecto social agradable, sino porque es un proyecto que viene a bien afectar a las telcos, ¿no? Entonces también hay que ver qué es lo que se debe de hacer al respecto. Luego estamos hablando un poco de las tecnologías emergentes que salieron en este año, y hablamos de que ya no nada más es una impresión de plástico ni tampoco una impresión de algunas partes de la cara, sino también ya es una impresión 3D. Y apenas ayer alguien me estaba platicando que ya hay impresoras que ya hacen casas, ¿no? Que construyen una impresora también 3D que construye toda la casa, y allí tuvieron un problema porque al construir la casa, la impresora se quedó dentro de la casa y no podían sacar la impresora, ¿no? Entonces todavía están viendo qué es lo que está pasando. Luego tenemos algo muy interesante que es la ciudad sensible, que le cambiaron a lo que era la ciudad inteligente, porque ahora le llaman sensible en el MIT, porque dice que todo va a estar conectado a través de sensores. Y bueno, todo el rollo de la inteligencia artificial, del que voy a platicar a lo largo de mi charla, de qué pasa con la inteligencia artificial en la nube. Anteriormente, pues solamente las compañías como Google, Amazon y todas estas compañías son compañías que eran las únicas capaces de tener avances en estas tecnologías, y ahora ellos nos están compartiendo toda esta tecnología a través de la nube. Bien, y por último, bueno, decían auriculares de traducción simultánea, que también tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, es que en un momento dado ya tú vas a ponerte solamente el audífono, va a hablar en el idioma que quiera la persona y tú vas a poder entender en tu idioma. Entonces esos son como los avances que están pasando en la tecnología. Entonces, cada día la internet es más ubicua, ¿no? Los refrigeradores van a poder ordenar comida, los baños te van a poder analizar y decir, oye, Ana Lidia, hoy no tomes azúcar porque tienes muy alta el azúcar, ¿no? O un cartel te va a poder decir, Ana Lidia, tu vestido favorito está de oferta, ¿quieres que te lo compre? Entonces, cada vez pertenecemos a una red global. Gartner, que supongo que todo mundo conoce, saca estas tablas en donde nos dice hacia dónde van las tecnologías emergiendo, ¿no? Esta es una de las tablas del 2016, por ejemplo, y aquí podemos ver que la inteligencia artificial pues está bien posicionada, ¿no? Tenemos Machine Learning, tenemos la parte de los vehículos autónomos, tenemos la parte de Smart Robots, tenemos la parte de todo lo que tiene que ver con Smart Data, ¿no? Sigue repitiéndose para el ciclo de las tecnologías emergentes en el 2017, aunque tenemos un poquito más, ¿no? El Machine Learning pasa también a ser Deep Learning, pasa también a ver la parte de los asistentes virtuales, ¿no? Que también pueden ayudar mucho también a la educación, y hablando también de la realidad aumentada, hablando de la realidad virtual. Y la siguiente lámina, que es la que a mí me gusta, es el ciclo que dice Gartner, hacia dónde van las tecnologías en la educación, ¿no? Y este es el ciclo que tiene de 2018. Y como podemos ver, o sea, habla mucho de el salón 3D con las impresoras 3D, los asistentes digitales, la inteligencia artificial, el blockchain, la realidad aumentada, la realidad virtual. Habla también de la analítica, no todo lo que vamos a hacer de el Learning Analytics en la educación. Habla también del uso de beacons con Bluetooth para también en la educación. Entonces, todas estas son tecnologías que nos pueden ayudar a nosotros a poder mejorar en nuestros salones de clase y en la manera en la que partimos clases, ¿no? Y por último, nada más focalizar que el mundo está cambiando, que los negocios están cambiando, ¿no? Que ahora todos los negocios no tienen coches, no tienen edificios, no tienen productos, son simplemente un algoritmo, ¿no? Entonces, qué interesante, o sea, esto es nuevo. Realmente yo cuando estudié ingeniería en computación no había computadoras personales, entonces imagínense el cambio en los que hemos vivido nosotros. Entonces, todos estos negocios que son nuevos y nacen con estas nuevas tecnologías, ¿por qué es importante para la educación saber? Porque nosotros estamos preparando a la gente para que efectivamente trabaje en estas compañías que son el cambio. Luego tenemos acá hablar un poco de la inteligencia artificial en general, ¿no? Todo el mundo conocemos el concepto. Simplemente retomar a John McCarthy, que es
el padre de la inteligencia artificial, que acuñó el término de la inteligencia artificial en 1956 y se planteó como objetivo que este estudio procederá sobre la base de la conjetura de que todos los aspectos del aprendizaje o cualquier otro rasgo de la inteligencia pueden, en principio, ser descritos de una forma tan precisa que se puede crear una máquina que lo simule, ¿no? Entonces ahí nace el concepto de una máquina que simule el comportamiento humano en los conceptos de inteligencia. Y a mí lo que me atañe y lo que de verdad es que me pone preocupada es que ya tenemos ahorita en estos momentos sistemas que actúan como los humanos, ¿no? Como por ejemplo un robot. O ya tenemos sistemas que piensan como los seres humanos, ¿no? Que estamos efectivamente ajustando las redes neuronales artificiales para poder copiar este funcionamiento del sistema nervioso. Pero también tenemos sistemas que ya piensan de modo racional, imitando el pensamiento lógico de los humanos, y también ya tenemos sistemas que imitan el comportamiento racional, ¿no? Entonces, ya estamos muy, digamos, avanzados en la parte de la inteligencia artificial. Y solamente voy a tomar dos conceptos, ¿no? El aprendizaje autónomo y el aprendizaje profundo. El aprendizaje autónomo, o también llamado machine learning, ¿no? Que estuvo muy de moda en los 80s, pues era el tratar de tener unas imágenes, una persona elegía los algoritmos con los que se iba a entrenar en la red, en la clasificación, y pues entonces decía si sí era o no era, y así entrenaba las redes. Y ahora, ¿cuál es el cambio al aprendizaje profundo? Pues el cambio al aprendizaje profundo es efectivamente que ya no hay una persona que decide cuál es el algoritmo que se va a tomar para entrenar las redes, sino que la red se va entrenando sola, ¿no? Aquí, como lo ven en la imagen, está el perro, la persona, la clasificación y la salida en el Machine Learning, y en el de Deep Learning eliminamos a la persona y solamente dejamos al perro, a los algoritmos de clasificación y pues a la salida. ¿Esto qué nos da? Nos da que la inteligencia artificial ya estará presente como en muchas partes y sobre todo en la educación, que voy a hablar un poquito más adelante sobre esos ejemplos. Pero sin antes, quiero comentarles que hay 3 ejemplos particulares que me llaman muchísimo la atención. Uno es no sé si lo conozcan, es el juego de Go, en donde Lee Sedol, un surcoreano, es el mejor surcoreano en donde ha ganado a todas las personas este juego, y es un juego un poquito más complicado que el ajedrez. Hay una compañía que inventó un algoritmo para ganarle a los humanos. Por supuesto que la respuesta, si les pregunto, es adivinen quién ganó, pues ganó la máquina, por supuesto, pero eso es lo que eso no me, digamos que no es lo que me mantiene preocupada, sino lo que me mantiene preocupada es que en el movimiento 37, Lee Sedol se paró de la silla y dijo: en toda mi experiencia que tengo jugando, este movimiento que acaba de hacer la máquina no me lo imaginaba. Pero del otro lado, los que programaron este algoritmo se pararon y dijeron: pues nosotros no le programamos ese paso en particular, lo aprendió solo, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a ver que el Deep Learning está haciendo juego de efectivamente una máquina que está aprendiendo sola para poder hacer nuevas jugadas y le gana al mejor humano, ¿no? Y lo más interesante es que AlphaGo fue comprada por Google por $500 millones, ¿no? Eso es $500 millones, perdón, eso es súper interesante. Otro de los proyectos interesantes que hubo hace poco tiempo y que seguramente también todos conocen son de estos bots que tuvieron que apagar, ¿no? Porque se supone que hablaban un lenguaje diferente. Aquí también es interesante notar qué tanto nosotros nos podemos equivocar al programar las cosas, porque este es un error de programación, es un error en donde no se les dijo a los bots que el idioma en el que tenían que discutir para poder negociarse entre esos libros, las pelotas y el sombrero, era en inglés. Entonces, aquí en la parte de abajo del lado izquierdo de la imagen podemos ver que los bots, en el momento que van discutiendo, pues van cambiando el lenguaje y ya no se va entendiendo. Entonces, pues, por supuesto que las personas nos espantamos y decimos: no, esto no puede suceder, y pues los apagaron, pero después se dieron cuenta que pues era un error de no haberles programado que fuese en inglés, ¿no? Y por último, podemos ver aquí a Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, que Amazon se ha convertido en una de las empresas más importantes en todo este rollo de la automatización, de utilizar los drones, de hacer el inventario bajo todo lo que tiene que ver con robótica, de utilizar el machine learning para poder hacer las predicciones en las compras de las personas, ¿no? Es una de las compañías que más se ha utilizado en la parte de inteligencia artificial. Y el comentario aquí simplemente es que no sé si ven en la imagen del lado izquierdo hay un como Transformer. Pues el verano pasado se mandó a hacer un Transformer, ¿por qué no? Entonces ahí la pregunta va: ¿hasta dónde debemos permitir que alguien que tiene tanto dinero
pueda hacer juguetes como estos que si caen en manos de una persona que no va a hacer el bien, podrían hacer el mal, ¿no? Entonces, imagínense este contexto de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, imagínense todo este contexto de lo que está pasando en el mundo. Y esta es la última gráfica para el contexto y decirles, miren, del lado izquierdo están las compañías, grandes compañías que seguramente ustedes conocen, y del lado derecho están las compañías pequeñas que están trabajando en inteligencia artificial que han sido compradas por estas compañías. Entonces, imagínense cómo estamos, ¿no? Estamos realmente en un mundo en donde la inteligencia artificial tiene ya un pie bien plantado. Y pues ahora vamos a lo que nos aqueja, ¿no? Que es los ejemplos de la inteligencia artificial y la educación. Y eso es súper importante porque aquí podemos dar, hablando del tema como educación 4.0, que no es acuñado, que no tengo a alguien que de verdad haya dicho esta es la definición y que simplemente yo estoy haciendo como una analogía de muchas páginas que he leído y de muchos documentos en los que he estado participando, podemos ver que la industria 4.0 pues es la tendencia a la automatización total de la manufactura, ¿no? Teniendo en cuenta los sistemas ciberfísicos, la nube, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el Big Data, ¿no? Y por supuesto la educación 4.0 también tiene unos ejes de transformación para el sector de educación, en donde también tomamos en cuenta la nube, tomamos en cuenta tecnologías móviles, tomamos en cuenta redes sociales y la economía colaborativa, tomamos en cuenta también el Internet de las cosas, el Big Data y sobre todo la inteligencia artificial. ¿Y qué podemos resumir? Bueno, podemos decir que la producción que se está haciendo ahora en la industria 4.0 es a la medida, así como queremos un aprendizaje flexible, ¿no? Y un aprendizaje personalizado. También podemos ver en la industria que es el menor tiempo para colocar el producto en el mercado, y también podemos ver en la educación que nosotros queremos que el aprendizaje se haga a un propio ritmo y a la velocidad de cada alumno, independiente de su edad y de su curso. Y también podemos decir que hay mayor eficiencia por el análisis de datos en el IoT, ¿no? Todo lo que tiene que ver con todo lo que es el análisis de información. Pues de igual manera en la educación 4.0 podríamos hablar que hay un aprendizaje digital y que se necesita tomar en cuenta todo el análisis de los datos derivados del progreso del aprendizaje del alumno para tomar mejores decisiones en este camino de la educación, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Aquí les puse un cuadro en donde vemos la industria y vemos lo que está pasando en la educación, ¿no? Si hay una línea de producción flexible, pues hay un aprendizaje en la medida, si hay un control de calidad en la línea, hay una evolución formativa, si hay una automatización de tareas, hay un sistema tutores inteligentes, que es parte de los ejemplos que ahorita voy a dar en la inteligencia artificial. Si hay productos personalizados, pues hay materiales personalizados. Si hay analíticas de datos, pues hay analíticas de aprendizaje. Y por supuesto, en las dos partes tenemos que tener pues el aprendizaje, sobre todo a lo largo de la vida. Y aquí cabe mencionar que muchas de las industrias están creando sus propias universidades. Eso es súper importante decirlo, ¿no? Porque entonces, ¿en dónde está el papel de la universidad ahora, no? Entonces, la industria está creando su propia universidad, está creando sus propios baches, y entonces está diciendo, cada batch que tengas, entonces vas a tener aquí como un puntito extra, ¿no? Y entonces va a llegar un momento en el que nosotros, el título que nosotros como universidad damos, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces tenemos que pensar en esta transformación de la educación en nuestras áreas. Y bueno, vamos ahora exactamente a estos ejemplos de inteligencia artificial en la educación. Y no es que no se estén trabajando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Wolfram Alpha, que es un buscador muy inteligente que ya entiende lenguaje natural. Por ejemplo, el ejemplo que les puse aquí de cuántos niños están repitiendo la primaria en las escuelas de México, ¿no? Y ahí nos sale una gráfica, ya ni tan siquiera me sale un link, me sale una gráfica, o sea, súper interesante cómo me responde. O del lado derecho, por ejemplo, estos son proyectos de una alumna mía que trabaja para Microsoft, en donde en lugar de que cuando le pongas un así lenguaje de señas y te salgan muchas líneas, te salga efectivamente ya digamos, un módulo para aprender lenguaje de señas, ¿no? Entonces, si ustedes le ponen Sign Language en el buscador de Microsoft, lo que va a aparecer es ese video, y en ese video le pueden decir, a ver, cómo se dice game, cómo se dice hola, entonces ya no es una liga, ya no es algo que buscar, sino ya es un video interactivo que me está resolviendo una palabra. De igual manera, si ponen tabla periódica, ya les va a salir una tabla periódica que tiene otras funcionalidades, un sistema solar ya con un video que les está diciendo cómo se están moviendo los planetas. Entonces, realmente la manera en la que nosotros lo podemos aplicar en la educación no es que nada más que tengamos a hacer inteligencia artificial, es que ya detrás de todo esto que está en nuestro mundo que nos rodea está la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Otro de los temas bien importantes es que se están rompiendo los paradigmas en los modelos educativos. Y aquí tenemos dos ejemplos particulares, y no sé si es que hayan escuchado hablar de ellos. El primero
es una escuela que se llama Modern States, que es para freshmen, o sea, para los niños que son del primer año de universidad, y tienen aproximadamente 40 materias básicas que 2.900 universidades les revalidan en el primer año de educación. Entonces yo voy, me meto a esta escuela, tomo mis cursos y esos cursos van a ser validados en 2.900 universidades en todo el mundo. Eso es un cambio de paradigma completamente. Es como el primer año ya no lo haces en la escuela y puedes tomar cursos desde la Universidad de Texas, de Bourne, hay muchísimas universidades que también tienen muchos renombres. Y el del lado derecho es un proyecto súper interesante que se llama Portfolio School y es una escuela en donde los estudiantes se agrupan. No, ya no tiene que ver la edad y el salón, sino se agrupan por la capacidad académica que tienen y resuelven proyectos. Entonces es súper interesante, por ahí les dejo las ligas porque ahorita no hay tiempo como para entrar y ahondar en cada una, pero para que investiguen de que sí efectivamente se puede romper completamente el paradigma y cambiar la manera en la que estamos educando, ¿no? Otro proyecto súper interesante de inteligencia artificial es que ya no necesitas saber programar para poder entrenar las redes. Aquí Google tiene una cosa que se llama inteligencia artificial ejemplificando, que tiene, que tiene muchos proyectos y entre ellos tiene uno que se llama Teachable Machine, en donde tú entrenas a la máquina solita. Si se fijan ahí, la chava que está en la mesa está entrenando a la máquina con su cara. Entonces se está agachando, está subiendo, se está agachando. Entonces ya no tienes que meter una línea de código. O en la mano derecha, por ejemplo, es un proyecto en donde tú dibujas algo y la máquina te adivina qué estás dibujando. Rapidísimo, en 30 segundos. Entonces también se los dejo para que si quieren intentar. Esto es cómo la inteligencia está impactando ya y no necesitas saber programar, ¿no? Cómo los profesores podemos nosotros entrenar las redes, cómo nosotros podemos utilizar esta tecnología y no necesariamente necesitamos saber hacerla. Y otra parte muy importante, y es en la que a mí me gusta mucho y me dedico, es a los sistemas tutores inteligentes, ¿no? Siempre estamos participando en hacer que haya un aprendizaje basado en estilos de aprendizaje y a lo mejor en inteligencias múltiples y que se meta el estudiante y entonces que todo lo que tiene que ver con educación a distancia cambie. Pues miren, aquí hay 3 ejemplos de 3 escuelas que ya se dedican efectivamente a un aprendizaje personalizado y a la analítica de datos. Aquí en estas escuelas ustedes pueden utilizar, se enseñan diferentes tópicos. Por ejemplo, en Teach One enseñan muchas matemáticas. Tú entras, creas tu propio perfil y empiezas a aprender ya personalizada digamos, el salón de clases a lo que tú quieres aprender y cómo vas avanzando. Entonces, no es que ya estemos en la investigación por detrás probando los productos, es que los productos ya están en el mercado. Eso es la parte importante, ¿no? Entonces, el aprendizaje personalizado en la inteligencia artificial está aquí. Son 3 ejemplos bien interesantes también, que también se los dejo. No tenemos tiempo para andar en cada uno de ellos, pero también se los dejo para que los puedan ahondar. ¿Qué pasa también con otras universidades, no? ¿Qué están haciendo en materia de inteligencia artificial? Pues la Universidad de Arizona está utilizando herramientas de análisis de palabras, impulsando por la inteligencia artificial para ayudar en el proceso de la revisión de la solicitud de algún aspirante. Entonces, te llegan muchos aspirantes y un sistema, a través de palabras clave, está ayudando ya a elegir a los que deberían poder ser los buenos candidatos para esa universidad. En la Universidad del Estado de Georgia ya hay un chatbot creado por AdmitHub para ayudar a responder las preguntas comunes de ayuda financiera a los estudiantes, por ejemplo. Y en Georgia Tech se utilizó la tecnología de Watson y IBM para crear un propio asistente de enseñanza virtual. Ahí ese ejemplo me encanta porque el profesor lo puso para que les contestara, nunca les dijo que era una máquina y la verdad es que ha estado trabajando muy bien. Los alumnos, algunos sí se dieron cuenta que era una máquina, algunos no se dieron cuenta, pero imagínense que un chatbot nos ayuda a contestar las dudas que son recurrentes, ¿no? Entonces eso impulsa muchísimo más la educación porque el rol como profesor ya no es nada más estar contestando preguntas que se están repite, sino es tratar de ahondar más en el conocimiento de lo que nosotros queremos enseñar. Y por último, ¿no? Un profesor de Texas en A&M utiliza una herramienta de revisión
basada en pares de inteligencia artificial para ayudar a cultivar el compromiso de aprendizaje a través de la escritura y la discusión. Entonces, cada vez también las máquinas están entrando más a analizar el lenguaje, ¿no? A analizar los escritos para saber qué es lo que está pasando y si lo que estamos escribiendo realmente tiene un sentido. Y por último, un poco hablamos de blockchain en la educación, ¿no? O sea, también tenemos ya un proyecto que no tiene que ver exactamente con que una persona aprenda mejor o no, sino tiene que ver, todos estos proyectos tienen que ver con certificados digitales en donde ya no va a haber currículums que mientan, ¿no? Se supone que no va a haber currículums que mientan, en donde tú puedes meter ahí como un certificado médico, ¿no? Que tú vas a poder meter toda tu historia de todo lo que tú estás aprendiendo a lo largo de tu vida, y entonces una persona que te quiere contratar puede certificar base esta tecnología que efectivamente tú tienes ese certificado digital. SAP ya sacó algo muy parecido, se llama TrueRec y es una cartera digital para almacenar credenciales académicas bajo Ethereum. Sony también sacó algo muy interesante, que es un sistema que también aplica blockchain para también tener como todo lo que es la preparación de las personas. Y en Reino Unido, esto es como más interesante porque en Reino Unido ya hay un servicio para revisar efectivamente si tu CV, ¿no? El Higher Education Degree, Data Service, que si es efectivamente verídico o no, o si alguien está poniendo cosas que no hizo en su currículum. Entonces está súper interesante también lo que está pasando con el blockchain en la educación. Por último, pues estos ejemplos que van más allá, no nada más de inteligencia artificial, sino cómo metemos este rollo de la realidad aumentada, la realidad virtual y la robótica, que también tienen mucho que ver con el tema de inteligencia artificial. Y si se fijan del lado izquierdo, yo puse una imagen en 3D que ya tan fácil como profesor, simplemente en PowerPoint tú le dices insertar imagen de 3D y la colocas en la posición que tú quieres. Entonces, a lo que voy es que las herramientas en las que ya nos estamos manejando el día de hoy como profesores están a disposición de todos y simplemente es tratar de buscar lo que necesitamos o crear un poco más con lo que ya se tiene hecho, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? La inteligencia artificial yo creo que mejora la conexión entre los sistemas educativos y el mercado laboral, ayuda a descubrir candidatos con credenciales apropiadas, mejora el aprendizaje adaptativo y personalizado, ayuda a los estudiantes facilitando el control sobre su aprendizaje y retroalimentación sobre sus preferencias cognitivas y de comportamiento, facilita a los profesores a evitar tareas administrativas que requieren mucho tiempo, como supervisar y responder preguntas, y ayuda a calificar trabajos más creativos como ensayos y presentaciones, ¿no? Eso es como un resumen de todas las cosas que mencioné, de lo que la inteligencia artificial pues nos puede ayudar. Y por último, ya nada más para dejarlos ahí como pensando qué va a pasar como profesores, ¿no? Nosotros dicen que el 75% de las profesiones del futuro existen en la actualidad. Y 3 de cada 4 carreras que se estudian en universidades podrían quedar desfasadas en cuestión de años. Entonces, es súper importante que están haciendo nuevas profesiones y que quienes estamos atacando. Por supuesto, como ingenieros, estamos ahorita tratando de resolver y todos los ingenieros podemos darle pie a esto. Como ingeniero en computación, por supuesto, puedes trabajar en cualquiera de estas nuevas profesiones, científico de datos, conductor de drones, ciberespacio financiero, etcétera. Pero yo creo que van a ir cambiando las profesiones. Entonces, también nos tenemos que poner las pilas como instituciones hacia dónde vamos y qué tenemos que cambiar. No nada más basado en la inteligencia artificial, sino basado en todas las tecnologías emergentes que están surgiendo y que están haciendo que cambien nuestras políticas, ¿no? Entonces, es súper importante resaltar que entonces el 70% de las profesiones, negocios y oportunidades laborales más valiosas en las próximas décadas van a tener que ver con tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo se puede educar a los jóvenes en temas que hoy se desconocen y prepararlos para tomar puestos y carreras que aún no se han inventado. Y por si fuera poco, pues esta es una lámina de todas las tecnologías que tenemos. Aquí le pueden dar un clic y los va a llevar a una página en donde les dice las 200 herramientas para el aprendizaje que una serie de profesores han seleccionado y que nos dan ejemplos de cómo poderlas aplicar en nuestro día a día. Muchas gracias. Doctora, pues muchas gracias, al contrario, y además por respeto al tiempo también, muchísimas gracias, pero todo lo que nos presentas es reflexivo a lo que está haciendo todos los comités de la Red Late. La doctora Marina Vicario en todas sus ponencias siempre nos lleva, y la he visto en diferentes foros, en el cual el pensamiento computacional, la parte de robótica que
que ya desde la preescolar debemos de estar impactando, y en todo esto te fuiste a los jóvenes, pero tenemos que abarcar a toda la formación en este reto que en la primera jornada el doctor Huesca nos decía pues cómo enfrentar, pero la realidad es que ahí están. Esto que nos dices, 200 herramientas, nos lleva a que pues nuestros cursos de formación de profesores hay muchos más retos, ¿no? Muchos más retos de formarnos, de estar aplicándolo en los contenidos. Y en ese sentido, para antes de darle la palabra al doctor Lizárraga, pues fuimos formados en otras generaciones. Yo cuando mencionaste de cuando estudias computación que no había lab personal, bueno, pues ¿para qué te platico yo con las tarjetas perforadas que nos formábamos ahí en DGESCA, hoy de GETIC en la UNAM, para nuestros programas para un pago de nómina, ¿no? Pero somos esta generación de cambio que en diferentes niveles y todos los que participamos y mucho más en esta red, que estamos convencidos de que debemos de impulsar esto que hoy es una realidad, que tú has tenido la oportunidad de estar en otras universidades en Estados Unidos, que podemos hacerlo en México. Los nuevos negocios ya son una realidad. El liderazgo virtual también es otra forma que debemos de estar pensando cómo nos vamos a manejar en las relaciones humanas, porque al fin y al cabo sí hay robot, pero están los humanos ahí, y que la educación a esos cambios de la industria 4.0 debemos de aplicarlo en nuestros programas, en nuestra vida cotidiana, y ahí está un gran reto como responsables de la educación, tú en la iniciativa privada, en la iniciativa pública. Aquí no nos ponemos etiquetas, sino todos porque la educación debe de permear en todos los niveles. La verdad te agradecemos mucho que nos has detonado y nos has aportado ligas para trabajar e investigar, lo que esto va a dar para mucho, y yo creo que de aquí vamos a construir contigo y con otros colegas por lo que es aplicado a la educación. Muchas gracias, Anita, y vamos a escuchar en estos momentos para que lo hemos invitado al doctor Carlos Lizárraga Celaya, que es profesor investigador de la Universidad de Sonora, también un buen amigo que hemos estado trabajando en diferentes proyectos, y estas redes que ha abierto el doctor pues nos va a dar también su punto de vista. El doctor es doctor en ciencias por el Instituto Tecnológico de Sonora, una gran trayectoria académica en el trabajo pues de toda la parte de la ecología y la parte de la biodiversidad, pero está enfocado desde hace mucho tiempo en el uso también de las tecnologías en la educación. Carlos, pues bienvenido, la verdad siempre con el gusto que he mencionado desde la primera jornada, que así como iniciamos con colegas y amigos, pues se ha abierto este espacio con CUDI, con la Red Late, que podemos platicar y que podemos complementar, y siempre por esa gran sinergia de la academia en todo México. Doctor, bienvenido. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Ha estado muy interesante la participación de la doctora Franzoni, y pues nos pone a pensar porque los cambios son muy rápidos, vienen muy rápido, y viendo desde la perspectiva de la educación superior, pues nos trae toda una serie de retos. Si bien a nivel individual nos enfrentamos cotidianamente al exceso de información y al rápido avance de las tecnologías que realmente no nos permite asimilar toda la evolución y la rápida evolución de estas tecnologías para poderlas incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero ese es el reto que tenemos. Estos avances y este exceso de información, diría yo, tenemos que aprender a asimilarla, a dosificarla para poderla ir incorporando. Es necesario asimilarla para poderla incorporar en los procesos en los que estamos involucrados, y esos procesos pues también van a tener que ser modificados. Los procesos tanto en la enseñanza o en el aprendizaje de los alumnos,
sino también en las instituciones. Es un hecho que la mayor parte de las universidades y instituciones de educación superior, la población de profesores está pues siendo cada día de mayor edad, y la renovación de profesores jóvenes es más lenta. Los jóvenes son los que se adaptan más rápido a los cambios comparados con los profesores de mayor edad. Y si estamos hablando de modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje, incorporando todas estas tecnologías, pues lo primero que tenemos que pensar, no solo que se haría en las universidades, sino en toda la industria en general, hablar sobre la capacitación. La capacitación, los procesos de capacitación que tendrán que ser obviamente personalizados, dado que cada quien tiene distintos antecedentes de formación y capacidades. Tenemos que buscar evitar abrir nuevas brechas digitales o brechas de formación para poder tener acceso a todas estas nuevas empleos que se van a generar con la tecnología. Obviamente requiere una mayor formación, o más bien tener alfabetizaciones tecnológicas para poder acceder a esos trabajos y no crear las brechas en esas tecnologías. Pues una cosa es lo que llaman la desaparición de las tecnologías. Una vez que una tecnología nueva la aceptamos, desaparece. Por ejemplo, ahorita estamos hablando, pero si se fuera la luz, nos daríamos cuenta que hay una tecnología que estaba ahí en el fondo, que no la hemos considerado hasta que la mencionamos. Lo mismo si se va el Internet. Sentimos que nos encontramos con de repente una serie de lapsos de tiempo en el cual no sabemos qué hacer. Y bueno, nos vamos acostumbrando, van desapareciendo. Hemos aprendido a utilizar las tecnologías para resolver nuestros problemas cotidianos, sea para saber cuánto me va a costar trasladarme desde cualquier punto de la ciudad hacia un nuevo aeropuerto, usando la información que existe en la red, y saber qué herramientas puedo utilizar. También saber discriminar qué información es verídica o no, cuando estamos limitados a, por ejemplo, a solo ciertas herramientas de acceso como Facebook y WhatsApp, que pues generalmente estas tecnologías se ofrecen gratuitamente en muchos planes móviles, pero sabemos que gran parte de la información de fondo que se generan en las redes sociales no necesariamente son humanos, sino que son bots, y ellos son los que pueden manipular la opinión pública o las preferencias de elección de las gentes, como se han dado en algunos países. Entonces, tenemos que tener extremo cuidado en estas sugerencias que nos hace la tecnología, ya sea la información que nos presentan en las redes sociales o por ejemplo, las sugerencias que nos hace Netflix a qué película tenemos que ver enseguida. Pues algunas cosas las aceptamos, otras cosas tenemos que ser críticos para poder, digamos, sobrevivir en la época actual. También cada día abrimos más el acceso a tecnologías en casa, como son los dispositivos de Amazon y Google para los asistentes digitales para tomar decisiones y hacer preguntas. Sabemos que más bien tenemos que enfocarnos bien sobre cuál va a ser el uso de la tecnología. Entonces, la tecnología, más de que nos diga qué debemos de hacer, tenemos que potenciar la tecnología para aumentar nuestras capacidades cognitivas. Entonces, tenemos que usar la tecnología para poder llegar un poco más lejos de lo que podríamos llegar sin el acceso a este tipo de herramientas. Todo esto, obviamente, cuando lo transferimos a la educación, pues, ¿qué cosas podemos utilizar? Por un lado, pues tenemos que tener, no solo, están los modelos de
de los algoritmos de inteligencia artificial, pero también tenemos que tener los modelos de aprendizaje del estudiante para poder hacer esa unión entre esas dos entidades, para poder entonces que el estudiante pueda tener un aprendizaje más efectivo independientemente cuál sea su formación o sus antecedentes académicos. Y esto no solo pensando en las instituciones, sino también fuera de ellas, dado que para poder funcionar en la sociedad actual necesitamos estar en un permanente aprendizaje de nuevas cosas, el aprendizaje a lo largo de la vida, y ese aprendizaje no solo lo tenemos que usar para llevar nuestra vida cotidiana, sino también podemos utilizarlo para recapacitar nuestras habilidades y poder aspirar a nuevos tipos de trabajos que requieren un poco mayor de alfabetización tecnológica. ¿Qué más pudiera decir? Tendremos que pensar también en cómo un profesor puede utilizar estas herramientas para mejorar sus cursos, obviamente sin tener que llegar a fondo de saber cuáles son los algoritmos detrás de algo que sea aprendizaje máquina o redes neuronales, sí que tenga la capacidad de asimilar esta tecnología para poderla adecuar hacia sus propósitos que buscan en su escenario de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. Tendrá que saber un poco más que ante esta revolución del industrial 4.0 y la educación 4.0, pues sabemos también que el aprendizaje se va a llevar también fuera de las aulas. Las aulas pues, pueden desaparecer, sabemos que hay aprendizaje formal y no formal, y bueno, con todas estas tendencias y métodos de certificación de habilidades a través de blockchain, más bien tenemos que pensar, bueno, ha habido algunos autores que afirman que las universidades van a desaparecer. Tenemos todas las teorías del profesor Claudio Rama, que habla sobre la desescolarización de la educación y la desinstitucionalización de las instituciones. Es un hecho, pues, que la gente está aprendiendo fuera de las instituciones y realmente las universidades podrían desaparecer si no se adaptan a las necesidades que tienen los aprendices y pues se pueden ir a través de vías alternas, tratando de desarrollar las habilidades, y si alguien las puede certificar, entonces va a poder obtener los trabajos. Bueno, en general, pues sí, este tema es muy interesante, nos impone muchos retos porque tenemos que repensar el sitio donde nos encontramos y ver cómo podemos asimilar esto para, al final, lo que buscamos es que los estudiantes aprendan y que los estudiantes logren ser autónomos en su aprendizaje. Entonces, nuestro rol de facilitar, de guiar, pues va a ser cada vez menor conforme el estudiante va avanzando. Obviamente, en algunas edades sí se requiere un guía, un asesor, pero conforme los estudiantes van avanzando, pues tendrán que aprender a tomar decisiones pronto y esto va a ser a través de las experiencias que tengamos y que incorporamos a los espacios educativos. Pues ese sería mi comentario. Solamente esto abre toda una serie de retos y de preguntas a los cuales nos estamos enfrentando y pues tenemos que pensar qué cosas podemos ir incorporando y qué cosas sí pueden ser y qué cosas tendrían que esperar, obviamente, ¿no?, para hacer la asimilación. Y bueno, e ir incorporando ciertas herramientas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Pues ese sería mi comentario y gracias, pues agradezco doctor. la participación. Muchas gracias, doctor Lizárraga. Y creo que nos reafirma lo que la doctora Franzuani nos ha puesto como retos desde que también
observamos y la sigo en sus conferencias, que has trabajado en el ITAM y en otros ámbitos de poder ir aplicando estas herramientas e instrumentos desde diferentes disciplinas. Yo pienso, y para dejarles a los participantes quien guste hacer y reforzar el tema del día de hoy, pues efectivamente, decías, Carlos, vamos a ir viendo que la formación docente es constante. Y la doctora, por ahí veo Carmen Trejo en la reunión anual del RELATE, nos decía, sí, pero ¿cómo enseñarle a los profesores? No decir cómo tienes que hacer hoy tu trabajo docente. Creo que tenemos que involucrar a los profesores para que construyan y que también desde su propia experiencia veamos todas estas herramientas que pues mencionaste 200, pues es un gran reto para poder ir aplicando en qué momento hoy en diferentes programas, pero visualizando a estos profesores que bueno, pues ya no tienen que programar, sino al contrario, la parte creativa es su gran reto y poder hacer estos nuevos cursos, ¿no? Ya terminamos esa etapa de pues vamos a meterlos todos a un aula y formarlos y enseñarles. Bueno, fue su momento. Hoy yo retomo esas palabras de la doctora Trejo, que tenemos que formarlos con ellos como actores principales y que de una manera esto sea un detonante con una sinergia más de vanguardia. Y las nuevas profesiones pues ya están, ¿no? Ya están aquí, y que de una manera el dato duro son 70%, 75%, pero la estamos viendo cómo se están desplazando por otras. Considero que todos nosotros debemos de estarnos una forma que la RELATE debe y tiene intenciones de unir, armar sinergias y que caminemos no de una manera pues aislada, sino integrada toda la academia nacional, pública y privada en estos retos que si no unimos fuerza pues sí, no vamos a poder de una manera enfrentar lo que hoy el mundo y el futuro pues ya nos está pidiendo como respuestas inmediatas, y los estudiantes los vemos cuando están en nuestras aulas. Yo pediría a los que están, no veo quiénes están conectados, veo algunas casillas, pero si alguien toma su audífono y dice yo quiero participar, es el momento de hacerlo, y veremos si hay algún comentario en el chat que podamos también compartir. Sí, ¿te parece si en lo que se animan y levantan la mano para abrir el micrófono? ¿Hay algunas? Leo los comentarios. Sergio Correa Gutiérrez, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nos comenta: entonces la moraleja es inteligencia artificial para desarrollar la inteligencia natural. Hugo Martínez, UNAD Colombia: excelente conferencia, es un tema que es inherente a todos los sectores y desde luego en la educación. Pilar Gómez Miranda, del IPN: ¿se puede considerar que la inteligencia artificial se está apoyando con la generación de recursos educativos? Aunque esos recursos ya tienen tiempo de estarse generando y ahora está cobrando fuerza. Luis, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pregunta: que si podemos compartir la presentación. Les pegué el enlace en donde pueden consultarla, descargarla. Germán Escorcia: un reto actual es el de usar las nuevas herramientas de inteligencia artificial para formar docentes a muy gran escala, precisamente en el uso de esas herramientas inteligentes. Viene una pregunta de Hugo Martínez, de la UNAD Colombia, a la doctora Ana: de acuerdo a los avances que se están dando, ¿podrían entonces la inteligencia artificial reemplazar a los profesores, especialmente en la educación virtual? Si quieres, dejamos el micrófono. A ver, ¿qué dices, doctora? La pregunta siempre de hace mucho tiempo. Claro, la pregunta está, digamos que interesante. Yo creo que no me gusta la palabra reemplazar. Realmente yo sí creo que puede ayudar mucho. O sea, en una educación virtual, cuando el profesor no está 7 días, todas las horas, 24 horas sobre 7,
pues es muy importante que el alumno tenga una respuesta inmediata, porque muchas veces te hacen una pregunta y tú como tutor hasta el momento en el que te conectas se la contestas, y si él ya a las 2 de la mañana tenía tiempo para trabajar y yo se la contesté a las 8 de la mañana, pues ya se perdió el ritmo. Entonces, mira, esta parte de hacer asistentes virtuales para que puedan contestar este tipo de preguntas con respecto a un material específico, creo que van a ayudar mucho. Es otro papel que tenemos que jugar nosotros. No es que nos vayan a reemplazar, nos va a ayudar, pero sí hay que tener cuidado, porque entonces mi papel como profesor cambia a crear nuevas oportunidades de aprendizaje, a ser más creativo, más innovador, y para tratar de dar, digamos, otra respuesta. Ellos van a responder lo cotidiano, a lo mejor el asistente virtual va a estar muy bien, la inteligencia artificial detrás de él va a estar increíblemente bien, pero entonces tú como profesor tendrías que aportar en otra forma, no necesariamente contestando una pregunta. Sí, yo me sumo a esta preocupación que siempre decimos, las máquinas van a sustituir, los van a reemplazar al recurso humano, y creo que esto viene desde la primera revolución industrial. Y sí, al contrario, lo hemos visto que se ha adaptado, que ha controlado y que ha detonado las nuevas profesiones, y en ese sentido al profesor le dejarías esta parte de acercamiento, donde el conocimiento nuclear de tu asignatura o de tu proyecto, pues vas encauzando a tus alumnos, y dejar la parte operativa. Por ahí va, ¿no, Anita? Tu reflexión. Exactamente. Sí. ¿Hay alguien que se animó a compartir su voz y algún comentario, como me ha ayudado Martita, lo cual te agradezco, de quienes nos han escrito de la sala? Está la doctora... Bueno, la doctora María Concepción Clara Camargo. Sí, le damos el uso de la voz, doctora. Ella nos pregunta, ¿y la mentoría? ¿La mentoría? Y la mentoría. En relación a los derechos de autor, o que la mentoría. Si nos lo pudiera explicar un poquito más, doctora. ¿No puede activar su micrófono? No tiene micrófono. Hola. Listo, la escuchamos muy bien, doctora. Hola. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Toda esta tecnología sirve muchísimo. Sin embargo, el trabajo con el chico que está en la escuela siempre necesita a alguien que lo acompañe, que descubra, que lo haga, que salga del paradigma. E implica que nosotros tenemos que seguir haciendo mentoría. O sea, la respuesta de 1 + 1 = 2, sí, que lo haga la máquina. Pero cuando tú estás decidiendo la vida, o está el chico diciendo, oye, es que creo que esto va por aquí o por allá, siempre necesita el acompañante. Siempre necesita el profesor, el aliado el aliado de. Eso implica descubrir nuevas áreas de conocimiento. Y es, por ejemplo, Amazon cuando se disoció con la cafetera, ¿no? Finalmente necesitamos un mentoreo, y ese no lo podemos hacer con la computadora. Tenemos que ser personas todavía no llegamos a eso. Y yo creo que esto va muy ligado con la reflexión que contestaba la doctora. Es decir, no nos reemplazan, al contrario, esa mentoría, esa tutoría, ese acompañamiento, llámenle como le quieran llamar dependiendo del modelo educativo, pero no puede estar solo nos ayuda, pero ¿cómo aplicamos? ¿Qué opinas, doctora Anita Franzuani? Estoy completamente de acuerdo. O sea, sí, efectivamente vamos a tener a este asistente virtual que va a contestar el 1 + 1, como decía muy bien la doctora, pero efectivamente la reflexión como profesor, esta ayuda, ¿no? Esta ayuda lateral de lo que va a pasar en el aprendizaje completo, porque no nada más estamos hablando de una materia en particular. Cuando tú eres profesor, hablas de un aprendizaje más allá de solamente el conocimiento, más de habilidades, ¿no? Hablas de la vida, efectivamente. Entonces, sí somos un acompañante, me encanta la palabra de acompañamiento, somos una
una persona que acompaña durante todo el proceso educativo a el estudiante, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Y tendríamos que poner como los elementos para resolver problemas en equipos, colaborativo, porque la inteligencia artificial nos ayudaría para buscar escenarios, para obtener más información, para el mundo globalizado, qué sé yo, pero ese acompañamiento del profesor, del tutor o la figura que se le dé, pues sería para encauzar pues esa aplicación en un contexto Oaxaca, un contexto Sonora, un contexto Yucatán o en cualquier lugar que estemos en el país, ¿no? Porque todo tiene un contexto distinto. Y ese 2 que da como respuesta, pues implica una solución o poder dar alternativas de un problema, ¿no? Sí, yo creo que ahí está. Ese 2 sí. No te dice nada, Pedro, no, si no solo le pones, faltan 2 días para, o es el dinero que tienes, no sé, o sea, si no tiene el contexto, no hay una respuesta a ese numerito. Sí. Sí, correcto. Gracias, doctora. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra por aquí de los que están conectados con nosotros? ¿Quién? Marta Madero. Marta. Yo quisiera preguntarle a la doctora Ana si ella sabe algo, si existe ya algo de inteligencia artificial que apoye las habilidades socioemocionales, si existe, si ya hay algo. Sí, ya tenemos algunos sistemas que, si te refieres a socioemocionales de como si estás triste, contento, si te motiva, no te motiva, se está trabajando muchísimo ya con la cámara para saber tu actitud, tu semblanza, se está trabajando para si estás triste, entonces la cámara está reconociendo como tu facción física y entonces te manda a través de este sistema tutor inteligente algunas otras reacciones, ¿no? Si te ve triste, te va a mandar un emoji de o te pasa algo, o te pregunta, ¿tienes algún problema? ¿Quieres hablar con alguien? ¿No? Ya están tomando muy en cuenta todo lo que tiene que ver, lo meten en algoritmos genéticos, lo analizan y ven, efectivamente todavía no está completo de que si es una cara más o menos así, no estás triste, estás enojado y entonces no sabes si estás enojado o triste, pero se está trabajando ya mucho con las cámaras y con algoritmos de reconocimiento facial para saber tu estado de ánimo. En videojuegos, por ejemplo, tenemos algunos trabajos en donde si aprietas más el teclado, si estás así como muy, muy enojado jugando, el videojuego está tratando de cambiarte tu humor también. Entonces te salen escenas de tal manera que te va cambiando el humor, ¿no? Entonces también este rollo de la gamificación, tener estos videojuegos serios para la educación en donde pueden cambiar tu estado de ánimo, también se está trabajando mucho en esa parte. Okay. Muchas gracias. Esto es parte de su vida diaria. Recuerdo un compañero en una universidad que cumplió 30 años, obviamente de estas generaciones de estos. ¿Cómo lo festejaste? Jugando videojuegos con todos mis amigos, ¿no? Yo me vine a la aquí en La Condesa, a cualquier primer restaurante. Pero bueno, la doctora Campos nos va a hacer una pregunta y te damos la voz, mi estimada Yola. Sí, primero darle las gracias por su estupenda participación, Ana Lidia. Muchísimas gracias. Y pues nos abre muchas preguntas y muchas inquietudes. Por ejemplo, nos mencionaba a las empresas que están haciendo inteligencia artificial. Y entonces recuerdo yo una frase de Max Tegmark que dice que en 40 años nos arriesgamos a perder completamente el control del planeta a manos de un pequeño grupo de gente que desarrolle la inteligencia artificial. Y bueno, ese es un escenario catastrófico, pero ahí es lo que siento que nos lleva a repensar cuál es el papel de la educación para que esto no suceda, ¿no? Que no suceda que la inteligencia artificial, con todo lo que nos puede ayudar, también nos pueda destruir. Entonces esa es una pregunta para Ana Lidia, ¿no? ¿Por dónde podremos ir para que desde la educación y la formación del ser humano integral podamos nosotros prevenir un desastre si la inteligencia artificial
no es adecuadamente organizada. También tú lo mencionaste al inicio, cuando dijiste de las leyes que tendrían que estarse previendo. También otra pregunta es una que me hizo mi nieto, de 5 años, que me dice, oye abuela, ¿qué habrá sentido mi tatara abuelo cuando era mono? ¿Y qué irá a sentir mi tatara nieto cuando ya no sea humano? Entonces, en esto, pues si los niños de 5 años están pensando en ello, creo que también en educación tendremos que estar pensando que esto de la inteligencia artificial, pues es una etapa dentro de la evolución del ser humano integral que siente, que piensa, pero que al mismo tiempo está construyendo un paso más adelante en la evolución. Entonces, de esos 2 puntos me gustaría mucho que pudieras orientarnos. Yola, qué gusto verte. Muchas gracias por tus comentarios y qué interesantes preguntas. Yo creo, no sé si sepan, pero el MIT invertirá $1,000 millones en crear una universidad sobre inteligencia artificial. Y su tema principal, por lo que le preocupa, es efectivamente las preguntas que tú me estás haciendo, ¿no? La ética. Es uno de los temas principales que van a tocar aquí. ¿Hasta dónde podemos llegar, no? Y hasta dónde debemos de llegar con este tema de la inteligencia artificial. Entonces yo creo que sí es súper importante la ética que vayamos teniendo en esta solución, porque no estoy de acuerdo en parar la tecnología porque podría dañar al ser humano, pero también claramente me cabe la duda de que si alguien no es éticamente profesional y usa esta tecnología para dañarlo, pues lo va a poder hacer. Pero de igual manera existe la bomba atómica, ¿no? Y ahí está, alguien la creó y efectivamente quien la tome en malos manejos, digamos, vamos a tener un horrible final. Y yo creo que todos debemos ser ahora educados de tal manera que pensemos cuál es el bien y cuál es el mal, y por eso las nuevas leyes, por eso la capacitación, por eso la mentoría, por eso la dedicación de hacia dónde tenemos que ir con esto, ¿no? Y con respecto a si nos vamos a convertir en seres más inteligentes o como decía, ¿qué decía cuando eres mono? ¿Qué vas a hacer cuando eres a lo mejor un robot, un superhumano? A eso también me preocupa, porque hoy en día ya somos capaces de cambiarte el ojo por un ojo más inteligente, o ya somos capaces de alguien que tiene un brazo amputado, pues pueda tener un brazo robótico, ¿no? Y entonces cada vez vamos a tener piezas en el cuerpo para mejorar nuestros sentidos. Y eso también tiene mucho que ver con tu primera pregunta. ¿Hasta dónde debemos llegar, ¿no? Con estos avances y en qué momento crear estas nuevas leyes para que a nosotros, los humanos, pues no nos afecte nuestro mismo desarrollo tecnológico. Gracias, Ana Lidia. Y gracias, Yola, porque efectivamente tu nieto de 5 años haciendo estas reflexiones y pues nos lleva a grandes, imagínate también nuestros estudiantes, y que esto pues tenemos que darle respuesta y somos parte de, ¿no? Somos parte de esa ética, somos responsables los profesores de ser el ejemplo y de poder llevar, que pues podamos llegar a las mejores soluciones que hoy pide nuestro país y que nos pide nuestro mundo, ¿no? Aquí Martita me va a apoyar, hay una pregunta más. Sí, Carmen Trejo Casares, sí, del Instituto Politécnico Nacional, pregunta, ¿y la formación de ciudadanos responsables de los que habla Simon Bauman, cómo retomarlos en el contexto de la modernidad líquida como eje del modelo educación 4.0? Ese es como para examen profesional, Ana Lidia. Ay, a ver, ¿qué dices? Sí, es como para examen profesional, efectivamente. Bueno, yo creo que tenemos retos súper interesantes que van a cambiar, porque como lo mencioné en mi presentación, muchas de las cosas que ya están, no necesariamente como profesor tienes que hacerlas, sino tienes que utilizarlas, ¿no? Entonces el reto es efectivamente, como decías, Pedro, ¿qué tanta creatividad debo tener yo para generar esta nuevo curso o nuevo material, ¿no? Yo lo que siempre he dicho, y todavía no puedo afirmar que vamos a aprender más con la tecnología, eso todavía no lo puedo afirmar, y todavía se está haciendo muchísima investigación en ese campo, pero lo que sí puedo a lo mejor afirmar es decir, nos está motivando más a hacer cambios.
Entonces, estamos motivados, ¿no? Entonces, estamos motivados. Esta educación 4.0 que conlleva todas estas tecnologías emergentes que estamos trabajando hoy y que nos falta por trabajar y que a lo mejor yo ya no voy a conocer todo lo que va a pasar en el futuro, necesariamente a nosotros, que ya vamos de salida quizá como profesores viejitos de las universidades, necesitamos dejar raíces para que los que vienen con estos cambios, que efectivamente, como decía el doctor Lizárraga con sus muy buenos comentarios, que no sabemos cómo estas nuevas generaciones, ¿no? Que sí ya están capacitadas, que son nativos digitales y que efectivamente ellos ya manejan la tecnología mejor que nosotros, cómo se van a tener que cambiar para poder generar estas nuevas educaciones. Entonces yo creo que es súper importante el papel que jugamos nosotros con todos los cambios que hemos vivido, pero también es súper importante tomar en cuenta las generaciones jóvenes de lo que va a pasar, que ya están viviendo ellos dentro de su propia y de su misma educación, ¿no? Entonces yo creo que es súper interesante este tema. Yo creo que sí, me da mucho gusto que a través de la red Late podamos entablar conversaciones así, que quizá podamos compartir algunos correos entre los que estamos aquí en la mesa que quisieran trabajar en alguna tecnología de las que yo mencioné o que quisieran hacer un grupo de investigación en algún tema. Sería súper interesante porque esto es lo que permite estas oportunidades, ¿no? Pues doctora, retomo la parte final de tu intervención. Nos motiva y nos motiva tu presentación para lo que la Red Late estamos haciendo, lo que tratamos de buscar, y estamos buscando esas sinergias que se den como esos grupos de investigación, poder atender a diferentes secretarías hoy con estos cambios de gobierno para que impactemos, o para que de una manera, más que impactar, formar parte de esta transformación, ¿no? Motivados, yo creo que también nos lleva a ese acompañamiento que debemos de darlo ahora. ¿Cómo hacer ese acompañamiento? La parte emocional, no dejamos de sentir y al contrario de poder encauzar nuestras motivaciones y sentimientos como seres humanos. Pero pues todo esto, la Red Late con la doctora Marina Vicario, pues estamos un grupo que sumados todos podemos hacer ya proyectos que podamos ir impactando, no de escalonada, sino ya con una mayor dimensión todos. No sé si ahí, Martita, hay un comentario que tú quieras rescatar, y con esto cerramos. Yolanda Campos, sí. No sé si quiere abrir su micrófono o lo leo. En Red Late está el grupo de inteligencia artificial y educación. Sí, efectivamente, yo no me sé todos los 9. Yola. Sí, pues invitarles a que nos unamos los grupos, a hacer un trabajo intergrupal en donde las fortalezas que tienen los compañeros que están en el grupo de inteligencia artificial, Amadeo, por ejemplo, del Cinvestav, podamos juntos continuar con esta discusión en la que Ana Lidia tan magistralmente nos ha introducido. Entonces, pues esa sería una sugerencia. Gracias, Yola. Tenemos comentario de Héctor del ITESE. Utilizar la inteligencia artificial para apoyo en la medición del aprendizaje será un reto que debemos preparar a los docentes en primera instancia, y después desarrollar los mecanismos con AI y el lenguaje natural para la creación de sistemas de aprendizaje por parte del docente para sus alumnos. Y Rafael Torres nos puso en el chat: si crean un grupo como lo ha propuesto la doctora, me interesa participar. Indica su correo electrónico, y mi empresa es miembro de IJALTI. Como antecedente, fui director del Centro de Desarrollo Espacial de la Agencia Espacial Mexicana y soy ex-ITAM, ingeniero en computación. Compartimos los datos. Pues compartimos los datos, y bienvenido a ser un integrante más de la red. Están estos comités y que queremos pues gente como todos, que podemos ir aportando y esperemos tener mayores impactos próximamente. Pues al contrario, bienvenido. Pues quiero darte las gracias, doctora Franzoni, por primero tu gentileza, tu tiempo, y pues abriste, y el doctor Eric Huesca, cada uno se vamos sumando para que estos espacios, y lo cual va a haber un repositorio aquí en CUDI, pues tengamos material cada vez de poder sumarnos para nuestras actividades académicas. Doctor Carlos Lizárraga, muchas gracias, un saludo allá en Sonora, y a todos y todas quienes se conectaron, quienes nos hicieron favor de
de dar su comentario por el chat, a Martita con el apoyo de aquí de CUDI, a Lalo que está acá escondido, pero metido, que no se caiga el escenario, y estamos en esta sinergia para las siguientes jornadas y proyectos que la doctora Marina Vicario y todo un grupo de responsables estamos buscando que sumemos fuerza por este uso de las tecnologías en la educación. Muchísimas gracias, Anita, gracias, Carlos, gracias, Marta, gracias, Lalo. Muy buena tarde.